bienvenida a todas las personas que en este momento nos pueden ver y pueden escucharnos. Quiero, antes de iniciar, que honremos al Señor con un fuerte aplauso de gratitud y vamos a decirle: Señor, gracias porque nos podemos reunir. Amén. Podemos adorar el nombre del Señor. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 145 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Salmo 145, versículos 1 y 2 dicen de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Y creo que hoy es una linda mañana para levantar nuestras manos y bendecir el nombre del Señor. Así que les voy a invitar a que con un corazón dispuesto levantemos nuestras manos al Señor y vamos a decirle: Señor, te bendeciré, mi Dios y Rey, eternamente y para siempre, porque grande eres tú, Señor, en medio de toda la creación. Grande es el Señor Todopoderoso. Te bendeciré, mi Señor y mi Rey, porque eres bueno. Te bendeciré, mi Señor y mi Rey, porque eres justo. Te bendeciré, mi Señor y mi Rey, porque me salvaste. Te bendeciré, mi Señor y mi Rey, porque me redimiste. Te bendeciré, mi Señor y mi Rey, porque me diste vida nueva. Te bendeciré, mi Señor y mi Rey, porque cambiaste mi vida pasada y me has dado una nueva naturaleza. Te bendeciré, mi Señor y mi Rey, porque me permites adorarte. Te bendeciré, mi Señor y mi Rey, porque hoy estoy aquí. No estoy en otro lugar del mundo en pecado, sino en este lugar para adorar y bendecir tu nombre. Te bendeciré, mi Señor y mi Rey, porque tú has prometido volver. Te bendeciré, mi Señor y mi Rey, porque eres fiel y cumples tus promesas. Te bendeciré, mi Señor y mi Rey, porque eres bueno en gran manera. Oh, mi Dios, eres digno de toda alabanza. Por eso, Señor, en esta mañana cantamos, adoramos, bendecimos y una vez más aplaudimos a tu nombre santo, eternamente y para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a exaltar su gran amor que permanece para siempre. ¡Vamos! ¡Muevan las palmas! Un nuevo inicio nos ofreces. Los corazones a ti vuelven. Redención es persistente, constante amor, constante amor. En tus brazos, Dios, me llevarás, llevarás con tu eterno amor. Me cubrirás, cubrirás. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde. ¡Vamos! Tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde, no. Tu amor no se rinde. Oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. En tus brazos, Dios, me llevarás, llevarás con tu eterno amor. Tú me cubrirás, cubrirás. Tu amor no se rinde.
se rinde. Gracias, Señor, porque pasamos de la oscuridad a la luz admirable. Te adoramos. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad. Sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad. Sin cesar tú lucharás para salvar. Vamos a cantarle una vez más el coro con toda nuestra fuerza. A saltar su gran amor que permanece para siempre. ¡Vamos! Tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde, no. Tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde. Eso. Vamos a aprovechar al máximo estos instantes de adorar en comunidad a nuestro Dios. No solo con nuestros labios, sino con nuestro corazón, con el entendimiento. Vamos con las palmas. A ver, cántale conmigo. Traigo mi alabanza, que es más que palabras. Eso no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto. Solo tú eres la razón, Señor. Y por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. Hoy no puedo imaginar, no, cantar solo por cantar. Yo lo que quiero es adorar. De mi alma es lo que deseas, todo lo que soy te doy. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. Hoy no puedo imaginar cantar solo por cantar. Yo lo que quiero es adorar. Fuerte las palmas, vamos. Eso con júbilo. Vamos a cantarle una vez más el coro con todas nuestras fuerzas. Siempre cantaré con todo. Solo a ti. Aleluya. Toda la gloria a nuestro amado Jesús, que dio todo por nosotros y nos sometemos a su perfecta voluntad. Te adoramos, Jesús. Estoy aquí, te rindo mi ser.
Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A Él por siempre la gloria, por todo lo que hizo por nosotros. Vamos a exaltar lo que Cristo Jesús hizo para que usted y yo estuviéramos en esta mañana, en este lugar. En la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a
siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para reinar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio que entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al verse amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como Por eso a Él le damos toda la gloria. Aleluya. Bien, amada iglesia, Dios les bendiga. Los dejo en la grata compañía de Raúl, que nos traje el consejo de la palabra en esa mañana. Buenos días, ahora sí hay sonido. ¿Cómo están mis estimados hermanos? Que Dios me los bendiga. Estaba meditando en esta semana que qué privilegio tan maravilloso el que Dios nos da de poder alabarle. Qué cosa tan esplendorosa. Estaba meditando en eso, que entrar en la presencia de Dios, porque para poderle alabar a Dios necesitamos entrar en su presencia, amén. Si no, pues no le llega a Dios. Para poder hacer eso
nosotros poder entrar a la presencia de Dios. Si Jesucristo no hubiese venido, no hubiese muerto, no hubiese resucitado, no habría la más mínima de que nosotros, que no éramos del pueblo de Israel, pudiéramos entrar en su presencia. Vamos a orar al Señor para que Él nos hable en esta mañana. Vamos a ver una palabra muy bonita el día de hoy, pero si no hay corazones dispuestos, si tampoco el Espíritu Santo nos da luz y entendimiento, tampoco la podremos recibir. Así que pidámosle al Señor con sencillez, con humildad, pero con fe también, que nos abra el corazón, que nos abra el entendimiento. Señor, hemos venido, oh Dios, en esta mañana a adorarte. Qué gran privilegio, Dios, que tú nos permitas entrar en tu santo templo, Señor, en tu santa presencia, para exaltarte, Señor. Ahora queremos que tú nos hables, oh Dios. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo que nos des luz, que nos des entendimiento, que nos des revelación. Señor, conmueve nuestros corazones. Señor, tócanos. Señor, háblanos. Señor, haznos ver el Evangelio como debe ser. Haznos entenderlo como debe ser, Señor. Dame las palabras apropiadas y ayúdame para ser fiel a tu palabra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hay padres que anhelan que sus hijos nazcan sanos. Yo soy uno de ellos. Tuve 3 hijos y siempre quise que mis hijos, cuando nacieran sanos. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Pero hay padres que anhelan encontrar niños para adoptarlos, no importa su estado de salud. Eso me parece impresionante. Los gobiernos, todos los países, tienen esos programas para aquellos padres que quieren adoptar estos niños, entre comillas, especiales, con enfermedades. En Colombia se llama, creo, Camino Verde, ese programa. Y una de estas adopciones de niños con enfermedades que me conmueve y me llamó bastante la atención fue la que realizó el actor Jim Caviezel y su esposa Kerry. No sé si ustedes saben quién es Jim Caviezel. Jim Caviezel fue el que hizo el personaje de Jesús en esta maravillosa producción de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Ellos han adoptado 2 niños de origen chino, ambos con deformidades o con deformidades tumorales. Uno de ellos se llama Bo, el niño, y la niña se llama Lynn Elizabeth. Hablando de la adopción del niño, Bo, Jim dijo lo siguiente, él lo cuenta así, se lo voy a leer textualmente lo que dijo Jim. Una amiga nuestra, Susan, nos mostró una imagen de un pequeño con un tumor cerebral que podía verse dentro y fuera de la cabeza. Había algo en sus ojos y me quedé como escuchándole, ¿me amarás? Yo dije, sí, te amaré. El amor fue instantáneo y definitivo a un nivel que nunca había experimentado. Años más tarde, Jim y Kerry decidieron volver a adoptar. Se fueron otra vez para la China, al programa de adopción, y les asignaron una niña totalmente sana, sin ninguna enfermedad. Y ellos reflexionaron que esa niña podía encontrar fácilmente a otros padres que quisieran adoptarlos. Entonces pidieron al programa que les buscaran otro niño con deformidades o con problemas de salud, y fue cuando les dieron a Lynn Elizabeth. Y hablando al final, dando el testimonio de estas 2 adopciones, Jim dijo lo siguiente: sí, cuando los vi a ambos, mis ojos vieron sus deformidades, pero mi corazón no. Mi corazón vio que eran hermosos. Y no solo que eran hermosos, sino que me embellecían a mí porque me hacían querer ser un hombre mejor. ¿Cómo les parece ese testimonio? Impresionante. Este testimonio de Jim Caviezel es una pequeña muestra, mis estimados, del inmenso amor de Dios.
inmenso amor de nuestro Padre, que me recuerda una verdad hermosísima que es la que vamos a estudiar hoy en la carta a los Gálatas, y es la siguiente: Dios ha adoptado como hijo suyo a seres humanos deformes y con la peor enfermedad que pueda tener un ser humano, el pecado. Esa es la peor enfermedad que un ser humano pueda tener, pero a Dios no le importó eso. Quiso adoptarnos aún así. Es tan terrible la enfermedad que tenemos los seres humanos que produce la muerte eterna. No es cualquier cosa, pero el amor de Dios es tan grande que ha adoptado a millones y millones a lo largo de la historia, pervertidos pecadores que cumplan un solo requisito, uno solo: creer en su Hijo Jesús, no más. El que cumpla ese requisito, la Biblia nos enseña que será adoptado por Dios y lo hará su hijo. Por eso el mensaje de hoy se titula así: adoptados por el Evangelio, dentro de la serie que estamos viendo del libro de Gálatas que se llama Defendiendo el Evangelio. Y vamos a estar leyendo desde el capítulo 3, versículo 26 de Gálatas, hasta el capítulo 4, finalizando el versículo 31. Dice así en la Nueva Versión Internacional el texto: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes.
Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos, el pueblo de Israel. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, hablando de la iglesia. Porque está escrito: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. La casada era Israel, la desamparada el pueblo gentil. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Qué pasaje más precioso. Estudiándolo, aprendí un poco más sobre este tema de la adopción que Dios ha hecho de nosotros. Y hoy veremos las implicaciones de ser adoptados. En eso nos vamos a concentrar. Eso es lo que nos muestra el texto, el capítulo 4 especialmente de Gálatas. Pero antes de esto, entendamos el único requisito que la Biblia nos enseña para ser adoptados. Y quiero que tengamos eso claro antes de empezar a ver las implicaciones de ser adoptado. El único requisito que la Biblia nos muestra para ser adoptado es creer en Jesús. Creer en Jesús. De eso es que está hablando el capítulo 3, de la justificación por la fe. El primer versículo que leímos, Gálatas 3:26, es supremamente contundente. Dice Gálatas 3:26: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, punto. Así hay un punto en el texto. Eso quiere decir que la idea está completa. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y no es el único texto que nos habla al respecto. Juan también lo dijo, Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto es un derecho que no tiene todo el mundo. No todas las personas son hijas o hijos de Dios. El catolicismo enseña eso, que todos son hijos de Dios. No. Solo el que cree en Jesús, la Biblia es clara, hay que lo recibe. Y el Evangelio también es muy claro enseñándonos cómo es que se recibe a Jesús, cómo es que se cree en Él. A Jesús, mis estimados, no se recibe con una oración de 30 segundos. La Biblia nos muestra que a Jesús se recibe obedeciéndole. Esa es la manera como yo recibo a Jesús como el Señor de mi vida, obedeciéndole. Porque si no le obedezco, ¿qué Señor va a ser Él de mi vida? Pero también la Biblia nos muestra
que la mejor manera de determinar que uno cree en alguien es obedeciéndole. Una y otra vez la Biblia nos habla de la obediencia. Si yo les dijera a ustedes, vamos a colocar un ejemplo, que yo les digo a ustedes, el que se toque la nariz con el dedo índice de la mano derecha va a quedar sano de todas sus enfermedades y dolencias. Y ustedes lo hacen. Y les pasa toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué significa eso? Que ustedes me creyeron a lo que yo les dije. Si ustedes creen lo que yo les dije, ustedes lo harán. ¿Por qué nadie lo hizo? ¿Por qué nadie se puso el dedo índice derecho en la nariz? Porque no me creen. Si me creyeran, lo hubieran hecho. Ahora vamos a suponer que ustedes me creyeron de lo del dedo en la nariz y efectivamente fueron sanos y se les pasó toda dolencia. ¡Wow! Y entonces yo les digo, ahora el que ande descalzo será rico. Adivine qué va a pasar. Hasta los que en la primera no habían creído, al ver que aquel que se puso el dedo en la nariz quedó sano. Esto lo que nos indica, mis estimados, es que cuando yo creo en alguien, le obedezco. Y esto hace que automáticamente esa persona a quien yo obedezco pase a ser el Señor de mi vida. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de hacer tanta bobada que hoy en día se hace en las iglesias, como las que les acabo de decir. ¿Les parece una bobada? Bueno, prendan el YouTube y miren miles como esas. Eso es una cosa impresionante. Hay que tener mucho cuidado, porque Jesús nunca ha ordenado todas esas bobadas. Y entonces terminamos nosotros creyendo a otro, teniendo otro Señor. Ay, pero es que hace milagros y todo lo que dice sucede. Eso no es garantía de que Jesús haya ordenado eso. El Señor Jesús dijo que en el día del juicio muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchísimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y que el Señor les va a decir, pártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad, nunca los he conocido. Tremendo, ¿no? Así que mucho cuidado a quien obedecemos. Gracias a Dios nadie le puso el dedo en la nariz. Ahora algunos se preguntarán, entonces para ser hijo de Dios, ¿tengo que obedecer a Jesús en todo y mientras tanto no puedo ser hijo de Dios? Mis estimados, la Biblia nos muestra algo básico de obediencia, pero súper básico, que el que lo haga demuestra que realmente cree en Jesús. Y si hace eso básico, hará el resto. Algo básico. ¿Qué es eso básico que nos muestra la Biblia? Que hará el que cree genuinamente en Jesús: arrepentimiento y bautismo. Eso hace el que cree genuinamente en Jesús de verdad. 1 se arrepiente y 2 se bautiza, y en ese mismo orden. Primero arrepentimiento y luego bautismo. Por eso los que bautizan se tienen que asegurar que el candidato a bautismo haya dado frutos dignos de arrepentimiento. Y también por eso es que Marcos dice en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y no es que Marcos esté adicionándole un requisito más al creer, es que el bautismo hace parte del creer. El arrepentimiento hace parte del creer, no es algo adicional. Pero aunque alguien sea bautizado, quiero dar aquí una claridad, porque pueden haber muchos confundidos que porque ya son bautizados entonces son hijos de Dios y por lo tanto se van a salvar.
Alguien puede ser bautizado, pero esto tampoco es garantía de que ya es un hijo de Dios. Porque el pastor o el hermano que bautiza pudo haber sido engañado por el que se fue a bautizar. Es decir, el que se bautizó no estaba arrepentido genuinamente. Y entonces lo que sucedió fue un ritual sin efecto alguno. ¿Qué hay que hacer? Pues arrepentirse genuinamente y luego bautizarse genuinamente. Y habiendo aclarado esto, ¿de qué es creer en Jesús? Porque muchos se confunden y se equivocan. Ahora sí veamos las implicaciones de ser adoptado como hijo de Dios, porque Pablo parte en el capítulo 4 de que ya las personas a las cuales les va a hablar son hijas de Dios, son adoptados de Dios. Entonces quería hacer esa claridad, cómo es que se llega a ser adoptado como hijo de Dios, por creer en Jesús. Vamos a ver las 3 implicaciones que nos muestra el texto sobre alguien que es adoptado por Dios. Y la primera implicación es hijos. Hijos, así como suena. Esa es la primera implicación. Mire cómo dice capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, o sea, Jesús, nacido de una mujer, ya sabemos, de María, nacido bajo la ley, ya sabemos cuál ley, la israelita, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos, hijos, hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Abba en arameo significa Padre. Hijos, qué palabra tan menospreciada por muchos cristianos. Es que Dios no nos adoptó como otra cosa, sino como hijos. Porque ustedes saben que se puede adoptar también perritos, ¿sí o no? Y gaticos. Ay, que estaba por ahí el gatico en la calle, entonces me lo llevo para la casa, lo guardo, lo cuido. Pero ese no es un hijo. Otra cosa es que usted coja a alguien y lo adopte como hijo, le dé su apellido, vaya y lo registre y responda como padre por ese hijo. Eso es totalmente diferente. Y esta es una doctrina maravillosa que creo, mis estimados, nos falta explorar todavía bastante. Desafortunadamente, para entender este concepto de la adopción como hijos, no tenemos un modelo terrenal que nos permita comprender cómo es que Dios hace este proceso, porque todos los modelos terrenales se quedan cortos y también por eso se han enseñado esas cosas que no son sobre la adopción como hijos de Dios, porque han usado el modelo terrenal para explicar la adopción que Dios hace por nosotros. Y si bien el modelo terrenal nos ayuda a entender algo, no es suficiente. Allí no están todos los elementos de la adopción que nos muestra la Biblia. Tenemos que entender y aceptar lo que la Biblia nos enseñe sobre la adopción de sus hijos. Y la primera implicación que nos muestra el texto de alguien que ha sido adoptado como hijo se llama que es rescatado. Rescate. La adopción como hijos tiene 2 implicaciones en el texto y la primera de ellas es que los hijos de Dios son rescatados, o en otras palabras, los adoptados somos rescatados. El versículo 6 decía que Dios envió a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuésemos adoptados como hijos. Está hablando de un rescate. Y esta verdad nos libera del error en que estaban cayendo la iglesia de Galacia. Bueno, realmente era una región de Galacia que incluía varias ciudades y varias iglesias. El error de ellos era creer, ahora nuevamente después de que Pablo se había ido, de que ellos podían ser salvos por guardar las obras de la ley. O sea, estaban diciendo que no eran hijos y que necesitaban entonces guardar las obras de la ley para que Dios los aceptara.
Estaban renunciando a lo que Dios ya les había dado, el derecho a ser hijos. ¿Pero de qué somos rescatados? Ahí el texto lo dice. Rescatar a los que estaban bajo la ley. Estar bajo la ley significa estar bajo sus órdenes, bajo sus mandatos. Y al ser adoptados como hijos, ya no estamos bajo la ley porque fuimos rescatados de su yugo. Fuimos rescatados del yugo de la ley, la Biblia es claro en mostrarla. Y Pablo hace la comparación como cuando alguien es esclavo y pasa ahora a ser hijo. Se rescata de ser esclavo, pero adicionalmente se adopta como hijos. Somos rescatados de la esclavitud de la ley. La ley era una esclavitud. Vamos a entenderlo ahorita más adelante. Eso era lo contradictorio de los Gálatas, que querían volverse a ser esclavos de la ley, de lo cual ya habían sido libres. Querían ahora volverse a someter bajo la ley, y por eso Pablo les advierte en el versículo 9 y 10, se los quiero volver a leer, les dijo: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Los judaizantes modernos dicen que en este texto Pablo no está hablando de los principios de la ley de Moisés, ni está hablando, pero es fácil ver el contexto del texto que se está refiriendo a la ley de Moisés. Es muy fácil. Y el ser esclavo de la ley, mis estimados, implica también ser esclavo del pecado. Y ya les voy a decir por qué. Cuando yo soy esclavo del pecado, necesito una ley que me controle esos pecados. Necesito alguien que me esté ahí controlando, porque soy esclavo del pecado. Luego, el ser adoptado nos rescata no solo de la ley, sino también del pecado. Es un rescate doble. Lo uno lleva a lo otro. Realmente soy rescatado del pecado, pero por consecuencia de la ley. Ya no la necesito. Ya no es mi amo, ya no es mi yugo. Y esto nos muestra que hay que tener cuidado con dos extremos, el ser rescatado de la ley y del pecado, con dos extremos. Yo le llamo el extremo de las dos L's. El extremo del libertinaje, creer que no me deben importar los mandamientos de Dios y por tanto puedo vivir como yo quiera. Esto también se conoce en teología como antinomianismo. Y el extremo del legalismo, creer que por guardar la ley será aceptado por Dios. Por eso vamos a ver la segunda implicación de ser adoptado que nos muestra el texto, que nos permite mantener el equilibrio para no irnos a los extremos. Y la segunda implicación de ser adoptado, la dice el texto, es que uno, seremos rescatados, pero dos, seremos renovados al ser adoptados como hijos de Dios. Los adoptados también son renovados, no solo rescatados. Versículo 6 decía así, o dice así: ustedes ya son hijos. Gálatas 4:6. ¿Ustedes ya son qué? Hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Mis estimados, la adopción no es un asunto meramente legal, de papel, de nombre, no. Dios envía su espíritu a vivir dentro de nosotros. Eso es algo impresionantemente maravilloso. Y no para que esté por raticos, para que viva, permanezca dentro de nosotros. Es una verdad que en mi mente no me cabe. Racionalmente no me cabe. Dios envía su espíritu a vivir dentro de sus hijos. No es una adopción meramente de papel.
Y eso tiene también otras serie de implicaciones. La primera es que por eso es que un hijo de Dios no necesita estar bajo la ley, al tener el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo, al vivir dentro de nosotros, desde adentro nos guía, nos orienta, nos enseña, nos corrige. Dice la Biblia, nos guía a toda verdad. Ya no es una ley externa grabada en una piedra o en un papel, sino es una ley interna que se escribe dentro de nuestro corazón. La escribe el Espíritu Santo. Por eso un verdadero hijo de Dios, alguien que ha sido adoptado genuinamente, no tiene problema en entender lo que Dios quiere. Un hijo de Dios adoptado no tiene problema en entender lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios se lo dice directamente dentro de su interior, por medio del Espíritu Santo. Y por eso es que la Biblia dice, ya nadie tiene que enseñarle a otro. Porque el Espíritu Santo mismo nos lo dice. Y no es que un hijo de Dios no tenga ley, no tiene ley externa, pero tiene ahora la ley del Espíritu internamente. Así lo llama Pablo, la ley del Espíritu. Y esta es una ley totalmente diferente. Solo quienes hayamos sido adoptados como hijos de Dios podemos entender esto que estoy diciendo. Y les voy a comentar mi testimonio personal para que nos ayude a entender esto. En mi caso personal, antes de creer en Jesús, ustedes ya saben muchos, yo era ateo. No creía en absoluto que Dios existiera, y no solamente no creía, sino que insultaba a Dios públicamente. Pero cuando decidí creer en Cristo Jesús, algo impresionante sucedió dentro de mí. Algo increíble. No solo me entró una convicción absoluta sobre Jesús, sobre Dios, sobre la Biblia, sobre la iglesia, sin conocer mucho de las doctrinas y las verdades bíblicas, sino que fui libre de manera inmediata de una serie de pecados que me mantenían cautivo y atado. Automáticamente. Yo tenía un pecado horrible que me da pena confesárselo a ustedes públicamente, pero que se fue inmediatamente tan pronto el Espíritu de Dios vino aquella noche, 1 de julio de 1990. Y lo recuerdo con exactitud hasta la hora, porque es un hecho que marca. Es que la gente dice, el Espíritu está entrando dentro de mí, va como el 20%, va como en el 30%, voy como en el 50% del Espíritu Santo. No. La Biblia muestra que una persona o tiene el Espíritu Santo o no lo tiene. No hay tal que voy avanzando en que el Espíritu Santo entre dentro de mí, ¿no? Y el que entra dentro de una persona es el mismo que entra en todos, luego nos enseña lo mismo, nos hace sentir el mismo repudio por el pecado. De la misma manera, es algo así como si Dios pusiera en nuestro ADN, en nuestros genes, algo que hace que tengamos parte de su naturaleza. Eso es algo asombroso. Es cierto, seguimos con la naturaleza pecaminosa, como ustedes ya lo saben, pero renovados con el Espíritu de Dios, viviendo ahora dentro de nosotros. Esto es lo que se conoce en la Biblia como nuevo nacimiento, o nueva creación, o nueva criatura, como lo llama la Reina Valera. El Hijo de Dios, mis estimados, es una nueva persona. Eso es algo maravilloso. Solo los que hayamos nacido de nuevo, solo los que hayamos sido adoptados por Dios genuinamente sabemos esto. Una nueva persona ya no siente, no piensa ni actúa como lo hacía antes. El Hijo de Dios ahora está renovado para que viva en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, lo dice la Biblia claramente. Solo que esa santidad no es producto de mi esfuerzo o de mis méritos, sino que es producto de haber sido adoptado como hijo de Dios. Es la consecuencia, es la manifestación de los hijos de Dios, la santidad.
Porque ¿qué es lo que requiere para que seamos adoptados? Creer en Jesús, no santidad. La santidad es el fruto, la consecuencia. Creer, en eso es clara la Biblia. La adopción, mis estimados, es mucho más que un asunto legal, donde los adoptados adquieren el apellido de sus padres y listo. Pero si les hacen un examen genético a los niños adoptados, el examen mostrará de que los genes del niño no corresponden a los del padre, de que son hijos de otra persona. Pero en el caso nuestro, en la adopción divina, si se nos hiciera un examen genético, supongamos que eso es posible, espiritualmente hablando, se observaría al gen del Espíritu Santo dentro de nosotros. Allí se observaría, aleluya. Esto a mí me emociona mucho, no sé a ustedes. Que Dios ponga su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y también por eso es que se nos da el mismo título de Jesús. ¿Por qué? Porque el texto dice que a ese Espíritu Santo, ¿cómo es que lo llama? El Espíritu de su Hijo. Así lo dice el texto, el Espíritu de su Hijo. Porque lo que hace el Espíritu Santo es transmitirnos los genes espirituales de Cristo, de Jesús. Por eso es que un hijo de Dios, dice la Biblia, debe vivir como vivió Jesús. Así lo dice textualmente la Biblia. Porque está capacitado con los genes espirituales de Cristo para vivir como Él. Y por eso también se nos da el título que tiene Jesús, Hijo de Dios. No es cualquier cosa. No es que alguien simplemente piense en su mente que es hijo de Dios y lo declare. No. Hay un efecto, hay una marca, que el apóstol Pablo lo llama esa marca, el sello del Espíritu Santo. Y esto no es poca cosa, mis estimados. Por eso no me gusta cuando muchos teólogos han rebajado la adopción a un asunto meramente legal, así lo dicen. Es un asunto meramente legal, como la adopción terrenal. No. El que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros hace una marca totalmente diferente. La Biblia nos muestra que la adopción va mucho más allá de un asunto legal, porque renueva nuestro ser y el Hijo de Dios ya no practica el pecado. Para eso es el Espíritu Santo, para que no vivamos en pecado. Y no significa que un hijo de Dios no peque. Pudiera no seguir pecando, sí, si se mantiene fiel. Y pudiera ser perfecto como Cristo. De hecho, por eso Jesús dice, sean perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Pero también puede pecar porque tiene aún la naturaleza pecaminosa dentro de él. Solamente en la resurrección, dice la Biblia, es que seremos liberados de esta naturaleza pecaminosa, donde nuestro cuerpo será totalmente glorificado. Y si llegare a pecar, el Hijo de Dios, el genuino Hijo de Dios, siente dolor y tristeza. ¿Saben por qué? Porque es que el que está dentro de él es el Espíritu Santo. Eso no es cualquier cosa. Un hijo de Dios que peque indiscutiblemente siente dolor, tristeza, angustia. No quiere pecar y cuando lo hace, le duele. Y si no siente nada por el pecado, eso es una señal clara de que el Espíritu Santo no está dentro de esa persona y por lo tanto no es un hijo de Dios, no tiene la marca de hijo de Dios. Si usted, mi estimado, peca y no es capaz de dejar el pecado, puede significar una de dos cosas, escúcheme con atención. Uno, que necesita nacer de nuevo, o dos, que nació de nuevo y ya fue desgajado. Y yo quisiera pensar que todos los que pecan y pecan como si nada, es porque no han nacido de nuevo. Ojalá esa sea la condición, pero dolorosamente la Biblia nos muestra que puede ser alguien que se apartó definitivamente del Señor. Esta persona, por supuesto, ya no quiere volver nunca más a saber nada de Cristo.
Y la Biblia dice incluso que alguien que se aparta le entran 7 espíritus peores. Si alguien no ha nacido de nuevo, que es lo que yo quisiera pensar de los que me están escuchando, que están viviendo en el pecado, necesita creer en Jesús, necesita arrepentirse y luego bautizarse. Hay esperanza, hay esperanza. Por favor, si usted está en esa condición, mi estimado que me escucha, de que peca y peca y peca, no siga viviendo así. Usted puede ser libre, usted puede ser rescatado y renovado. Dios quiere adoptarle como su hijo, no importa los pecados que haya hecho. El único requisito es creer en Jesús. Dios no está dando este mensaje para condenar a nadie. Por eso digo que yo quisiera pensar que todos los que están pecando y pecando es porque no han nacido de nuevo. Entonces, mis estimados, los adoptados son rescatados y renovados. Vamos al segundo punto que nos muestra el texto de una segunda implicación de haber sido adoptado como Dios. La primera fue hijos y la segunda herencia, también con H. Dice el versículo 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Aleluya. Yo me emociono pensando en estas palabras. Me puse a pensar si yo fuera el heredero de Bill Gates. ¿Qué no podría hacer con toda esa cantidad de dinero por la iglesia, por muchas cosas? Pero ahí nos dice que los hijos de Dios somos herederos de algo mejor. Somos herederos de Dios. Dios nunca va a morir. Vamos a ver de qué somos herederos. Aleluya. La herencia es algo que se obtiene simplemente por tener la relación de hijo. No más. Si usted es hijo, es heredero. Punto. No necesita hacer nada más. Si usted es hijo, es heredero. Así lo dice el texto. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Lo uno es consecuencia automática de lo otro. Ay, mis estimados. Y también dice el texto que los herederos ya no son esclavos, sino hijos. Hay hijos que se comportan como esclavos, es cierto. Hay hijos de Dios que se comportan como esclavos, es cierto. Aún así van a ser herederos porque son hijos. Pero hay esclavos que quieren pensar que son hijos. Eso sí, no van a heredar nada. La herencia, mis estimados, no es algo que nosotros nos ganemos porque hagamos cosas por mérito propio, sino algo que yo obtengo por el privilegio de ser ya hijo de Dios, adoptado, por supuesto. Porque el único hijo que no es adoptado, ¿quién es? Cristo Jesús. Y notemos que no solo en este texto, sino en todos los textos que nos habla de la herencia no es diferencial según el tipo de hijo. Simplemente si es hijo, es heredero. Y todos los hijos tenemos la misma herencia. Porque es que hay hijos de hijos, ¿cierto? No todos los hijos son iguales, ¿o sí? ¿Sí? ¿Todos sus 3 hijos son iguales? Todos son cortados con la misma tijerita. A ver, ¿quién tiene aquí más de 3 hijos? ¿Nadie? Somos de la nueva generación. Menos de 3 hijos. Todos los hijos son diferentes. En el reino de Dios vemos que hay hijos muy obedientes. También en el reino de Dios vemos hijos obedientes. Y también vemos en el reino de Dios hijos medianamente obedientes. De cualquier manera, son hijos. Y si son hijos, son herederos. Aleluya. Esto a mí me sorprende impresionantemente.
Ay, hermano, pequé, ¿será que Dios me quitó la herencia? Pues para quitar la herencia tiene que primero quitarle el título de hijo. Y yo no sé qué tan fácilmente usted le quita a sus hijos el título de hijo, yo no sé. Pero no creo que Dios sea inferior a nosotros. Impresionante, ¿no? Yo quiero clarificar aquí de todas maneras, los que son desobedientes en absoluto no están en la categoría de hijos, porque si es hijo es obediente. O sea, en el reino de Dios no hay hijos desobedientes. Hay hijos muy obedientes, hay hijos obedientes y hay hijos medianamente obedientes, pero no desobedientes. Una cosa es que yo desobedezca porque mi naturaleza pecaminosa a veces me domina, y otra cosa es que yo desobedezca voluntariamente. El que desobedece voluntariamente demuestra Panchita, que usted le diga a su hijo, hágame tal cosa, y su hijo como si le hablara a la pared. Tremendo, demuestra que no es hijo, ¿sí o no? Pero siempre se comporta como si le hablara a la pared. Me llega a las 8, como si le hablara a la pared. Nada, o sea, no hay una relación ahí de él, ¿no? El problema es de él. Todos los hijos de Dios, mis estimados, recibiremos la misma herencia, todos. Pero ¿cuál es la herencia? Algunos han dicho que la herencia es el Espíritu Santo para llevar una nueva vida. Han dicho eso, que la herencia es el Espíritu Santo que Dios nos da y por lo tanto llevamos una nueva vida. Pero eso es porque tiene otras implicaciones teológicas que creen eso. Pero según nos muestra el texto, yo puedo ver que esa no es la herencia, ni en ese texto ni en otros. El texto es claro y muy claro en mostrar que la herencia la reciben los que ya son hijos. Y para ser hijo es porque Dios puso ya su Santo Espíritu dentro de mí. Luego esa no es la herencia. La herencia viene después. Este es un tema bastante extenso de estudiar, pero se los quiero resumir. La herencia es la vida eterna. La vida eterna no está relacionada con esta vida, sino con la vida que viene, con la vida que viene después de la resurrección. Realmente esa es la herencia, la resurrección. Porque si podemos entrar en esa primera resurrección que nos habla la Biblia, donde vamos a resucitar los que somos hijos de Dios, porque también los que no son hijos de Dios también van a resucitar. Pero van a resucitar en otro momento y con otro propósito. Pero si participamos de esa resurrección, esa es la herencia. Porque los que resucitemos ahí vamos a tener entrada plena a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que adquiriremos un cuerpo semejante al de Cristo. Por eso se nos llama hijos de Dios. Mis estimados, la Biblia nos muestra de que solo los que son hijos de Dios van a resucitar cuando Cristo venga. Pero los que no son hijos de Dios también van a resucitar. La herencia de ellos es otra, es la condenación eterna. Lo que ahora hemos recibido el Espíritu Santo, la Biblia lo llama las arras. Así lo traduce la Reina Valera. El Espíritu Santo lo llama las arras de la herencia. ¿Saben qué son las arras? Las arras es un adelanto a manera de compromiso y garantía de que voy a cumplir una promesa. Por ejemplo, yo voy a comprar una casa que supongamos que vale 200 millones, entonces en el negocio yo le digo al vendedor, le doy 20 millones de arras, ¿sí? Y en 3 meses le pago el resto. Pero yo le doy los 20 millones de arras porque pienso pagarle la casa. Es más, queda una cláusula que si no le pago el resto, entonces pierdo las arras. Entonces el que da unas arras es porque tiene intención de cumplir. Es una garantía de que va a cumplir, y entonces el otro ya no sigue vendiendo su casa porque ya se comprometió de que le va a comprar la casa. Dios nos da el Espíritu Santo como arras, como garantía de que nos va a dar la herencia.
Yo no necesito esperar hasta última hora para saber si voy a tener la herencia o no. Usted puede saber si tiene el Espíritu Santo o no ahora mismo. Y si tiene el Espíritu Santo ahora mismo, tiene las arras, va a tener la herencia. Eso es sí o sí. Eso no me debe llenar a mí de angustia ni de temor, sino de alegría. Y si usted se llena de angustia porque pecó, sencillo, arrepiéntase. Arrepiéntase. No deje que el pecado le tome vuelo en su vida porque puede traerle problemas. Si tiene las arras, tiene la herencia completa. Completa. Y la herencia es completa para todos los hijos de Dios. Pero quiero hacer una advertencia aquí. Ojo, yo sé que algunos no lo creen, pero yo lo veo en la Biblia claramente y tengo que decirlo lo que mi conciencia ve en la Biblia. Alguien que haya nacido de nuevo, alguien que haya recibido las arras del Espíritu Santo, puede despreciar esas arras. Puede despreciarla. Puede despreciar el Espíritu Santo que ha recibido. Vamos a verlo. Puede despreciar el sacrificio de Cristo. Y la Biblia nos advierte que esto es posible. ¿Y cómo sabrá alguien que haya nacido de nuevo que despreció el sacrificio de Cristo, que despreció el Espíritu Santo? Sencillo, porque peca, peca y peca y ya no siente dolor por pecar. Ya no era como antes, que sí sentía dolor por pecar, ahora ya no, porque el pecado le cogió dominio. Por eso hay que tener cuidado con el pecado, mis estimados, y la Biblia nos hace advertencias serias con este tema. Es más, la Biblia dice que el que se vuelve atrás se vuelve peor. Le entran 7 espíritus peores. Mire cómo dice Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, voluntariamente, así que no le pueden echar la culpa al diablo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Para esa persona ya no hay sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Fue santificado. O sea, ya era un hijo de Dios. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia que recibió. Tenía el sello. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Hebreos 6, del 4 al 6 dice, es imposible que renueven su arrepentimiento. Si habla de renovar el arrepentimiento es porque ya se habían arrepentido antes. Aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, las arras, y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Yo solamente quiero decirles a los que han recibido el maravilloso regalo del nuevo nacimiento, porque es un regalo, es por gracia. No desprecien esto tan grande, mis estimados, que han recibido. Por favor, no lo desprecien, porque si lo desprecian, no tienen otra oportunidad. No hay 2 nuevos nacimientos. La apostasía, mis estimados, significa apartarse de la verdad, apartarse de la fe. Y la Biblia nos muestra que esto es posible y nos advierte sobre no caer en la apostasía. La Biblia nos habla con nombre propio incluso de personas que fueron apóstatas, que cayeron en apostasía. Nos habla de Himeneo, nos habla de Fileto
nos habla de Alejandro por allá en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Porque no son los que inician en la fe los que reciben la herencia, sino los que terminan. Así nos lo muestra la palabra de Dios. Y la tercera verdad o implicación de ser adoptado por Dios que nos muestra el texto tiene que ver con Dios. Las dos primeras tienen que ver con nosotros, hijos y herencia, están con H, tienen que ver con el hombre. Pero la tercera tiene que ver con Dios, está en el versículo 28. Dice: ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Aleluya. Ahí me impresiona todo esto. ¿Son hijos por qué? El que es adoptado por Dios implica la fidelidad de Dios. Ese es el tercer punto, fidelidad. Tiene que ver con Dios, por eso no está con H. Fidelidad de Dios. Es interesante notar esta implicación de la adopción, de que somos hijos, dice ahí, por la promesa, y compara la forma como Isaac llegó a ser hijo, dice el texto, al igual que Isaac, nos compara cómo fue que llegó Isaac a ser hijos. Son hijos por la promesa, y aquí me voy a detener un momento para recordarles cómo fue que Isaac llegó a ser hijo. Recordemos que Dios le hizo una promesa a Abraham de darle una descendencia de sus lomos con Sara. Así era la promesa, con Sara, no con otra mujer, sino con Sara. Cuando ya Abraham tenía 80 años fue la promesa, y la viejita Sara tenía 70 años. Y a pesar de que estamos hablando de hace 4000 años más o menos esta historia, la Biblia nos muestra de que ya Sara le había pasado la costumbre de las mujeres, es decir, era una ancianita menopáusica y ya tenía 70 años. Y el viejito Abraham, 80. Ya esos dos viejitos fue que Dios les hace la promesa de un hijo, o sea, donde había una imposibilidad humana. Pero adicionalmente Sara, recuerden que había sido estéril en su tiempo de fertilidad, o sea que Sara era doblemente imposible, por viejita y porque nunca pudo tener, su matriz tenía quizás problemas. A esos fue que Dios le prometió que iba a tener un hijo, por la promesa. Y entonces la viejita Sara, cuando Dios le dio la promesa, ¿qué hizo la viejita Sara? Se rió. Pónganse ustedes, mujeres, por favor, en el papel de Sara, con 70 añitos ahí. Vas a tener un hijo. ¿Ah? Impresionante. Por eso Isaac significa eso, ¿no? Hijo de la risa. Y pasaban los años y no aparecía el tal hijo. Me están avisando por aquí que es hora de ir cerrando. Estamos a tiempo. Y pasaban los años y nada que el viejito cuajaba. Yo creo que lo intentaban. Yo creo que Abraham era un hombre de fe. De pronto la viejita sí tenía algo increíble, la Biblia nos lo muestra. Pero Abraham era un hombre feo, o sea que Abraham sí lo intentaba, por lo menos por su parte. Pero nada que cuajaba. Y pasaban los años y todavía más ancianitos, más encorvados y con más dolores. Llegó Abraham a los 90 y Sara a los 80 y nada. Bueno, llegó a los 86, y ahí es el hito, cuando Abraham llegó a los 86, antes de los 90. Y entonces Sara, vamos a darle a la esclava para que se cumpla esta promesa que Dios le dio al viejito, porque conmigo yo no creo. Tenga la esclava, Agar. La viejita no creía. Abraham sí creía. ¿Por qué Abraham se acostó entonces con la viejita Agar, con la otra, con la esclava Agar? Porque Abraham no creía que fuera con Agar que le iba a dar descendencia. Abraham lo tenía claro y Abraham estaba convencido. Abraham creía que era con Sara. Abraham dijo, bueno, hagámosle, pero yo no sé, yo sé que no es con ella. Yo sé que es con Sara. Y Abraham siguió esperando que fuera con. Y cuando Abraham cumplió los 100, llegó el cumplimiento de la promesa.
Sara de 90 quedó embarazada. Aleluya. A ver, usted gringa que ha participado, me imagino, en partos, ¿no? ¿Cómo sería una viejita de 90 embarazada? Un parto de esos. Ay, una mujer con 25 y con 3 meses y con 8 meses y no pueden dormir. Imagínese con Sara con 90 años teniendo a este hijo. Un completo milagro. Y después da a luz. Es que nosotros, mis estimados, somos adoptados por un completo milagro, por la fidelidad de Dios, porque Dios lo que promete, lo cumple. Eso es lo que significa fidelidad, que lo que se promete, se cumple. Eso es lo que significa fidelidad. Por eso cuando los casados van al altar y les dicen, usted promete serle fiel hasta la muerte y que no sé qué, en la pureza, y digo en la enfermedad y en la salud, y bueno, y todo ese cuento, en la riqueza y en la pobreza, cuando lleguen las chocheras y cuando llegue lo otro y cuando se le acabe cuando se acabe el cuerpo y cuando aparezca la calva y aparezca la barriga y las arrugas, todo eso, sí, yo la amaré hasta el fin. Yo lo amaré hasta el fin. Si esa persona no cumple eso, no es fiel. No cumplió su compromiso. Pero Dios no. Dios lo que promete, lo cumple. Y Dios ha hecho una promesa maravillosa, que el que crea en el Hijo tendrá vida eterna. El que crea en el Hijo será adoptado, no importa los pecados que haya cometido. No importa. Viva donde viva, Dios va y lo adopta. Si Jim fue hasta la China, Dios va hasta la Conchinchina. Si hay alguien que cree en Jesús, Dios cumple su palabra. Dios es fiel. Lo adopta como hijo y lo hace heredero. Le coloca primero el Espíritu Santo para que no siga practicando el pecado. Y lo adopta. Dios es fiel. El texto nos dice, mis estimados, que nosotros somos adoptados no porque seamos buenos, sino porque Dios es fiel. Y el texto nos dice que nosotros podemos ser adoptados como hijos no por decisión de hombre alguno. El hijo que fue por decisión humana fue Ismael, pero Isaac fue hijo por la promesa. Nosotros no somos hijos por la voluntad del hombre. El que cree, por supuesto, tiene que creer. Esa voluntad sí vale, por supuesto, el que cree, pero de nadie más. Yo no puedo creer por usted. Yo no puedo hacer absolutamente nada para que usted sea adoptado como hijo. Ni una oración, ni un ayuno, ni un rito, nada. Ni siquiera el bautismo, porque el bautismo es una confirmación de que ya me arrepentí. Absolutamente nada. Dios cumple su promesa a aquel que crea. Esto fue lo que Dios en su soberanía determinó. De ninguna manera elimina la participación del ser humano, porque si bien Dios no exige obras para que nosotros seamos adoptados como hijos, sí pide creer en Jesús, y es algo que cualquier pecador puede hacer. Hasta el más malandrín lo puede hacer. De hecho, son los que más creen. Parece que entre más pecados haya, como que es más fácil la fe. De cualquier manera, Dios es fiel. Y esto nos muestra la grandeza de la misericordia, del amor de Dios. Ya vimos cómo es que se manifiesta ese creer. Arrepentimiento y bautismo. Esto elimina, mis estimados, cualquier arrogancia de parte nuestra. Esto nadie puede decir que llegó a ser hijo de Dios por sus propios méritos. Si alguien cree esto, déjeme decirles, ya no es hijo de Dios. No sabe qué es la adopción. No ha experimentado realmente la adopción. No sabe qué es eso. Nunca se nos olvide esto, mis estimados. Soy adoptado por la fidelidad de Dios a su promesa de que crea en Jesús será salvo.
Para concluir, mis estimados, yo me imagino estos muchachitos que adoptaron Jim Caviezel y su esposa Kerry, cuando estén grandes ya, y sepan cómo fue que fueron adoptados, que sus papás se pegaron un viaje hasta la China porque ellos son norteamericanos, y que no les importó que tuvieran tumores, que no les importó gastar muchísima plata en médicos para cuidarles la salud, que no les importó la condición de ellos. ¿Cómo será el amor de estos hijos hacia esta pareja cuando se comprendan la magnitud de lo que ellos, sus padres adoptivos, hicieron? Debe ser una gratitud y un amor muy grande de estos hijos hacia sus padres adoptantes. Yo sé que aquí hay hermanos que apenas se están enterando de que son hijos de Dios por adopción, y quizás otros ya lo sabían. En cualquier caso, mis estimados, si los que nos creemos hijos de Dios por adopción no damos gracias a Dios todos los días por ese regalo, eso debe ser un hijo de Dios extraño. Yo no me cansaré de todos los días, cada vez que oro, lo primero que digo, Señor, es gracias por el sacrificio de su Hijo. Y no solo eso, nuestro amor hacia Dios debe crecer cuando comprendemos estas cosas. Somos, mis estimados, adoptados para ser transformados. Transformados en personas libres del poder del pecado y amantes del Dios que nos salvó. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, pero gracias aún más, Señor, por ese privilegio y ese regalo inmerecido de haber sido adoptado como hijo, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Gracias, mi Dios, por habernos hecho tus hijos, por habernos buscado, Señor, por habernos adoptado sin importar nuestra condición, sin importar, Señor, nuestro pecado, nuestra perversión, nuestra mente y nuestro corazón corrompido, Señor. Muchas gracias, Padre. Si hay personas que escucharon este mensaje que no han creído todavía en tu Hijo, te ruego que los ilumines aún más para que se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis estimados hermanos. Damos gracias al Señor por una palabra que nos ha dado muchísima, pero muchísima motivación. Yo creo que estaremos contentos de ese regalo tan precioso de la salvación. Amén. Y de la oportunidad que tenemos, si no hemos conocido al Señor, de creer en Él y ser también sus hijos. Vamos a orar para terminar el culto, vamos a orar también por las ofrendas, así que si usted trajo su diezmo, su ofrenda, le voy a pedir que lo tome, que ore al Señor, que le dé gracias, que le presente esa ofrenda al Señor, que usted la pueda depositar con esa gratitud como Él se lo merece. Señor, en esta mañana, ya a mediodía, te damos gracias por tu palabra que nos bendice, que nos ministra, que nos llena de regocijo, Señor, también que nos confronta y que nos pone también a reflexionar de cómo está nuestra relación contigo. Mil y mil gracias, Señor, porque cada domingo, cada vez que recibimos tu palabra, Señor, somos animados en la fe. Muchas gracias, Señor. También damos gracias por la oportunidad de ofrendar, de diezmar, y reconocemos, Señor, como dice tu palabra, como lo dijo David, de lo recibido de tu mano, Señor, de eso te damos. Así que, Señor, hoy presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos y damos gracias porque tú, Señor, has provisto de un trabajo, de una fuente de recursos, Señor, para poder dar,
porque tú nos has dado primero para nosotros también poder hacerlo. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos. Bendigo tu iglesia, Señor, y te pido que al salir de este lugar seas tú guardando y cuidando nuestras vidas, llevándonos en bendición a cada uno de nuestros hogares. Mil y mil gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.